partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dar el Poder y hoy un lujo, todo el programa con Ricardo López Murphy, economista, candidato a presidente, fue ministro tanto de Economía como de Defensa. Como siempre digo, ahora está siendo reivindicado. Muchas ideas que él quiso implementar hace muchos años en la presidencia de la Rúa, seguramente no hubiéramos llegado a donde llegamos con la bomba que explotó en el 2001 sin hubiera sido así. Antes de empezar la nota, les quiero hacer una breve reflexión del tiempo que estamos viviendo, discutible, por cierto, como siempre les digo. En realidad estamos en el método de prueba y error. No hay paradigmas, no se sabe muy bien cómo va a terminar esto, ni aquí ni en el mundo. Hay gente muy interesante, como historiadores y analistas internacionales, que hablan acerca de que no hubo una política combinada de todas las naciones, por lo tanto, eso no es un cambio con respecto a esta pandemia. Hubiera sido ideal que haya un acto, digamos, de ponerse de acuerdo entre las Naciones Unidas en cómo enfrentar esto. Pero la ecuación de costo-beneficio de cómo va a terminar tampoco lo sabemos, porque en realidad hay países que tuvieron una cuarentena tan larga como la nuestra, no tanto 3 meses, como la India, la nuestra es más larga, y sin embargo hay un rebrote, y sin embargo una de las conclusiones es porque no hay los suficientes testeos. Por eso no vamos a hacer una conclusión, acá como ustedes saben tampoco hay tantos testeos como hubiéramos deseado, así que en realidad no sabemos cómo va a terminar. Pero lo que sí les quiero decir es que la ayuda del Estado, los economistas la mayoría coinciden que la crisis va a ser peor que el 2001, pero cómo va a ser la crisis nos lo va a contar Ricardo López Murphy. En cuanto a la ayuda, el IFE, por ejemplo, esos 10.000 pesos que le dan a la gente, no fue completa la ayuda. Hay muchísima gente que no se pudo anotar, yo conozco un montón y no me quiero ni imaginar la cantidad que hay, y que no tienen esa miserable ayuda, que aunque sea algo de 10.000 pesos, porque los despidieron después de que cerró la inscripción. Además de todo, o sea, la base del ANSES, que era la base de datos, no es perfecta. La información estatal siempre deja mucho que desear. Entonces, debido a que la base es vieja, mucha gente quedó afuera, mucho más de lo que uno hubiera pedido. Al menos la mitad de la población está en negro, así que ese es otro dato más. Lo mismo pasó con la ayuda para el trabajo y la producción, o sea, los requisitos eran tan exigentes que mucha gente no pudo entrar. El 5% tenía que haber facturado, diríamos, con respecto al año anterior, menos que eso, y claro, a unos esenciales facturaron un poquito más, nada más que por el tema de la inflación. O sea, hay un montón de cuestiones que podrían haber sido un poco mejores. Lo mismo el crédito a tasa cero, donde mucha gente no pudo acceder porque tenía otro trabajo, porque tenía una actividad independiente y un montón de razones más. Pero lo que les quiero decir es esto. Ahora se está planteando hablar con la oposición para hacer un acuerdo para salir de la pandemia, entre otras cosas de un salario universal. Cosa que hay que ver cómo se da, si va a haber una contraprestación a cambio, de trabajo, de capacitación, de formación, porque si no vamos a estar mucho peor que antes. 3 millones de personas accederían a ese salario universal. Se aumentaría aún más todo lo que las 6 millones de personas que están en el sistema tienen que mantener esos 20 millones, pues sería quizás peor. Así que hay que ver cómo arreglan este tema, porque el tema de la seguridad jurídica, de la credibilidad, es fundamental para poder salir de esta situación. Hay gente que dice que, bueno, que no importa. El tema de la corrupción es fundamental. Si no se soluciona el tema de la justicia y la corrupción, no va a venir nadie a invertir acá. La gente le huye, un inversor huye ante esa situación. Y la corrupción es el nudo de la desigualdad. Es cierto que los países con desigualdad pueden quedar en riesgo la democracia y la república. Todos queremos corregir la desigualdad. Ahora van a reunirse con la oposición, porque si no hay un acuerdo básico, no vamos a poder salir de esta. Yo creo que aunque arreglemos el tema de la deuda, si no hay un acuerdo, con esta grieta difícilmente podamos solucionar los problemas. Pero por todos los demás temas que le dije, la seguridad jurídica, luchar con la corrupción, y escucho con preocupación que dicen que quieren que sea una sociedad mucho más igualitaria. Y yo me pregunto, ¿a cambio de qué? Porque la contradicción de libertad y de igualdad es ineludible de la historia humana. Y es el día de hoy que está todo el mundo tratando de encontrar un punto de equilibrio. ¿Cuánta libertad voy a perder yo, económica y demás, en aras de la igualdad? Igualdad que todos queremos, pero que tampoco es la idea de que terminemos como China o Cuba, donde perdemos toda la libertad a cambio de la igualdad.
Y justamente ya es bastante desigual también que 6 millones de personas estén manteniendo a más de 20. Entonces, por todos estos temas es que yo quiero consultar al Ricardo López Murphy porque está muy en boga todo esto de que después de la pandemia va a haber un mayor estatismo, y eso que yo en cierta medida creo en un arbitraje del Estado en determinados asuntos, pero como les dije en otro programa, no en un Estado empresario. Así que en aras del bien común, me parece que podemos llegar a terminar mucho peor que antes si no vamos a solucionar el tema de la corrupción, de la seguridad jurídica, porque si no, no nadie. ¿Quién va a blanquear, que es uno de los proyectos post pandemia, si a todos los que blanquearon les hicieron todo lo que les hicieron? Les aumentaron los impuestos y prácticamente los están persiguiendo. O sea, hay que pensar y usar el sentido común para ver cómo vamos a arreglar esto. Con las cuestiones básicas de siempre, credibilidad, seguridad jurídica y que no perdamos la libertad en aras de igualdad. Después de la pausa, Ricardo López Murphy nos va a explicar cómo salimos de todo esto y en qué estado de situación va a quedar el país. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Infórmate en la web o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, acabo de hacer una breve reflexión, hay mil cosas para hablar, pero en realidad, ¿cómo se sale de esto? Porque subimos como entramos, pero el tema es cómo salimos. Y todo lo que escuchaste se está reuniendo con la oposición, se escucha mucho esto de una sociedad más igualitaria, el tema es a cambio de qué, y bueno, y todas las reformas que habría que hacer, y el tema es cómo las van a poder hacer, ¿no? Sí, a ver, vamos primero cómo salimos de esto. De esto se va a salir básicamente, yo diría, en 2 planos. Uno con una vigorosa exportación, inversión del sector privado, por 2 razones. Primero, porque va a ser muy difícil para Argentina acceder al crédito internacional, entonces su nivel de actividad va a depender mucho de la capacidad exportadora. Ahí hay que recordar que la caída de nuestro nivel de vida se está asociada a que en el año 2011 exportábamos 100.000 millones entre bienes y servicios y ahora estamos exportando algo más de 50.000. Eso es lo que explica la caída del nivel de vida y lo que hay que recuperar son las exportaciones. Por supuesto, eso no va a ser fácil en el mundo que viene, pero es crucial para nosotros y eso va a requerir, por supuesto, un tipo de cambio competitivo, certezas, reglas de juego estables, una actitud constructiva respecto al sector privado, porque necesitamos para movilizarse que invierta en el capital de trabajo, digamos, en toda la cadena agroindustrial, en los servicios. Ha habido muchas empresas que en estas dificilísimas circunstancias se han visto obligadas a cerrar, reabrir. Eso no es tan fácil como cerrar y será necesario crear un clima muy atractivo, y lo mismo van a hacer otros países para poder generar trabajo genuino. No nos olvidemos que como tú señalabas, en el país hay 6,5 millones en relación de dependencia y 3 millones entre autónomos y monotributistas que soportan a casi 20 millones que viven de los gastos estatales. Por eso es muy importante que ese sector que genera valor, que es el que crea riqueza, tenga un marco favorable. El otro aspecto que yo quisiera marcar es la igualdad ante la ley. Es la base de nuestra Constitución, es la base de las cargas públicas y de los impuestos, y muchas veces esa igualdad ante la ley se viola con tratos privilegiados. Por ejemplo, cuando algunos que en virtud de leyes
perdón o de compensación, se les permite el acceso al tipo de cambio oficial. Yo creo que no se le permite al resto. Yo creo que la igualdad ante la ley es quizá el principio de construir una sociedad con muchas más posibilidades para todos y sin privilegios. El privilegio es la fuente más grande de la desigualdad y muchas de las desigualdades se originan en decisiones oficiales de favorecer a los cortesanos del poder, al clientelismo. No solo hay clientelismo de pobres, hay clientelismo, como hemos visto, con moratorias con nombre y apellido que favorecen a algunos empresarios en particular. Entonces, el primer requerimiento en términos de buscar una sociedad con la mayor igualdad es el requerimiento de igualdad ante la ley. La otra dimensión que yo enfatizaría es la maximización de oportunidades, esto es, de crearle oportunidades a todos, y ahí hay una tarea sin duda importante a hacer en términos de asegurar desde el útero a los 2 años la nutrición y asegurar el acceso escolar para que se forme el capital humano. En general, las sociedades desiguales son muy heterogéneas en capital humano y las sociedades más igualitarias se parecen mucho en capital humano. Y ahí hay una tarea que el Estado y la sociedad civil pueden cumplir de maximizar las posibilidades de acceso al capital humano. Eso es lo que está detrás de la igualdad en las sociedades nórdicas y en las sociedades asiáticas. Un gran acceso, lo más extendido posible, a la formación de capital humano, y una sociedad que tiene baja heterogeneidad en su capital humano, en general es una sociedad con mucho, digamos, componente igualitario. Ahora, Se ¿cuál están es la escuchando igualdad que a algunas mí no voces, me interesa? Ricardo, se están escuchando ¿Cuál algunas es la voces igualdad que a mí no me a mí interesa, me Elizabeth? preocupan. Yo te voy a decir Sí. la igualdad que a mí no me interesa. La que a mí no me interesa es la igualdad de resultados, es decir, que no importa el esfuerzo, el mérito que hagamos, nos toque el mismo resultado. Yo creo que esa sociedad donde se fuerza la igualdad de resultados, lo que hace es deprimir la iniciativa, el talento, la creatividad. No me interesa la igualdad de una penitenciaría, aunque me aseguren la comida, el techo, la atención sanitaria, el acceso a la biblioteca. Yo no quiero vivir en una penitenciaría, es decir, el costo de hacer seres clonados de los seres humanos, me parece que es muy elevado y en mi opinión absolutamente equivocado. Ahora bien, Es que justamente tú se está mencionaste hablando el de caso esto, de de la sociedad. redistribuir y generar riqueza. Entonces se está hablando mucho. Hay voces, incluso dentro del oficialismo. Hay que redistribuir, no importa esto de generar riqueza. Y yo digo, ¿redistribuir qué si estamos quebrados? Por eso sería bueno que le expliques a la gente qué pasa si no generamos riqueza, porque no hay nada para distribuir. O sea, ¿en qué terminamos? O sea, como que todo lo abarque el Bueno, Estado. justamente en el comienzo de mi exposición, yo señalaba que la recuperación va a necesitar una acción vigorosa del sector privado, porque el Estado no produce nada. El Estado lo que hace es tomar con los impuestos de alguno y darle transferencias a otro. Ahora, si los que generan impuestos no generan riqueza, lo que termina ocurriendo es que todos se vuelven extremadamente pobres, que fue el fenómeno de Venezuela y de Cuba, y yo creo que ni nadie en su sano juicio elegiría un tipo de sociedad de esa naturaleza, porque fíjense, de esas sociedades, los más aptos, los más inteligentes, los más trabajadores, se escaparon todos, porque el costo de tratar de brutalizar a los que producen riqueza, de avisarlos, de confiscarlos, es que se van. Y una gran parte de la riqueza está acá, está en la mente, en el capital humano. Y lo que Argentina tiene que hacer es evitar perder capital humano. Por último, hay un punto que tú mencionaste. Cuba no es una sociedad igualitaria. La nomenclatura, los que mandan,
tienen privilegios que no tiene ninguna sociedad latinoamericana en términos de sus semejantes. O sea, viven con una holgura extraordinaria, con unos privilegios excepcionales. Yo le sugiero al que esté interesado en esto leer un libro de un autor chileno que se llama Nuestros años verde olivo, que es un comunista que luego hizo su autocrítica y que vivió mucho tiempo en Cuba y que vivió los terribles excesos del régimen. Así que no compren carne podrida. Eso no es cierto, que eso es una sociedad igualitaria, es una sociedad degradada, que es otra cosa. Las perspectivas son que va a ser una crisis peor que el 2001. ¿Cuáles son las perspectivas? Porque asustan. Que vamos a caer un 12, un 14%, que hay, bueno, ya al menos en los 2 primeros meses dicen que hay 300.000 personas sin trabajo y 15.000 empresas que cerraron. O sea, nada más que en los 2 primeros meses de cuarentena. O sea, ¿cuál fue la ecuación costo-beneficio? Esa sería la pregunta para vos. No, yo creo que las cuarentenas prolongadas no son útiles. La cuarentena no cura, la cuarentena lo que dilata es la llegada de la enfermedad. Yo diría, los primeros 30 días uno podía entender una cuarentena con la finalidad de preparar el sistema hospitalario. Yo creo que todo lo que se hizo después ya no tenía esa lógica. Sí habría que reservar el instrumento para situaciones extremas. Lo que había que hacer para salir de la cuarentena era testear mucho, eh, seguir la trazabilidad de los que estaban infectados, confinarlo a ellos y a los que interactuaron, no confinar a toda la sociedad. Ahí también sabemos que la letalidad del virus ha bajado mucho. El virus tiene una letalidad baja y sobre todo tiene una letalidad casi inexistente en los menores de 50 años. Por lo tanto, lo que todos los estudios sanitarios sugieren es proteger a la gente mayor, porque ahí hay más vulnerabilidad, proteger a los que tienen comorbilidad y liberar al resto, eso sí, testeando intensamente para localizar los lugares donde surgen digamos, brotes y aislarlos. Y esa es la ¿Y tarea qué va a que pasar ahora? ¿Es debería... cierto que va a ser un desastre peor es cierto que va a ser un desastre peor que el 2001 y que va a ser muy difícil salir porque no está la soja a 600 como, o sea, por poco que crezca la economía va a parecer que fue un rebote brutal, porque como vamos a estar en el subsuelo 10, o sea, esa es un poco la idea que tengo yo, ¿no? O sea, como que si llegamos hasta el A menos ver, 10, claro que aunque crezcamos esto va a parecer que estamos ahí arriba y en realidad es volver a como estábamos el año pasado. O sea, ¿es algo así o es mi a impresión? ver, a ver. Muy importante para que la recuperación sea posible es que la inflación no se vaya de madre, que el gobierno logre ordenar sus cuentas fiscales y monetarias. Yo creo que el gobierno marcha al acuerdo con los acreedores externos, de los acreedores internos, el Fondo Monetario, y tendrá un programa de consolidación y de equilibrio fiscal. Eso es vital para que no se escape la inflación. Ahora, en la medida que no actúen de esa manera, es muy probable que la recuperación de Argentina sea menos vigorosa y tengamos una altísima inflación. Eso no sería bueno ni para el gobierno ni para el país. Yo no puedo preanunciar qué van a hacer. Sí creo que en la medida que debiliten la iniciativa privada, que haya esa incertidumbre que tú revelas con las preguntas, esa angustia sobre cuáles van a ser las reglas de juego, el respeto a los derechos de propiedad, el vigor de la respuesta va a ser menor. Por eso yo creo que el camino es el otro, el camino es por ejemplo, yo he visto el inmenso impacto que ha causado los reportajes al presidente de Uruguay, donde yo creo que han hecho muy bien las cosas. Y claro, yo diría, yo veo mucha gente que está mirando a Uruguay porque se siente hostilizada y hostigada en la Argentina. Yo creo que es un error eso. Yo creo que en Argentina tenemos que crear las condiciones para que la gente quiera venir a trabajar, a producir, a invertir
y reconociendo la pobreza que tenemos y los problemas que tenemos, justamente por esa razón somos muy receptivos de la inversión, de la iniciativa privada, y ese va a ser el camino más rápido de salida, Elizabeth. Obviamente Están hablando las de un salario circunstancias van a universal. ser... Están hablando de un salario universal a 3 millones de personas, probablemente a cambio de una contraprestación, de capacitación, formación y trabajo, esperemos que sea a cambio de algo. O sea, ¿cómo lo ves? Todo lo que estamos escuchando, de que están buscando hacer un consejo A económico ver, social, de que hacen algún tipo de reforma impositiva laboral. todo eso implica más gasto. Yo creo que ya tenemos una situación muy grave en materia fiscal para hacer más gasto. Ahora a mí me dijeran, no, es que vamos a hacer el IFE para reemplazar todos los planes sociales y vamos a gastar menos. Bueno, eso es una cosa. Si van a gastar más, no. Acá lo que hay que crear son condiciones para que vuelva el trabajo productivo, el trabajo que genera riqueza. Yo creo que sería un inmenso error ir por ese camino y generaría, en mi opinión, digamos, un debilitamiento de los incentivos que necesita nuestra sociedad para normalizarse. En la medida que los actores económicos tengan las preguntas o las inquietudes que en tu caso estás mencionando, eso es un clima de desconfianza. Yo espero que mis respuestas y que la actitud del gobierno no vaya por ese lado. Si vamos por ese lado de más empleo público, más subsidios públicos, más impuestos, mala perspectiva veo, porque ahí no va a haber esa vigorosa recuperación que necesitamos y sobre todo no va a haber confianza. Ojo que todos los países van a tratar de atraer inversiones, por ejemplo, Uruguay ha simplificado mucho las condiciones para que los argentinos que generan más riqueza, más posibilidades, se vayan a radicar. Lo Sí, yo que escucho menos con preocupación necesitamos es que... en Twitter y en las redes, que uno está permanentemente, este programa también está en Instagram y en Twitter, y que hay gente que dice, bueno, váyanse, no importa. La verdad que se está haciendo mucha gente, Uruguay, otros están planeando irse a otro lado, los jóvenes están planeando irse directamente a otro país, no todos, pero muchos, Bueno, de pero eso clase no es media. bueno, En realidad eso no sería es... bueno que la gente entienda qué pasa si se van. Si se va, es la gente que tiene una empresa, si se va el capital. El problema es que se vayan los que generan riqueza y pagan impuestos. No conozco Exactamente. ninguno que se quiere ir que reciba cosas del Estado. Es decir, el problema es que cada vez tenemos más que necesitan recibir subsidio y cada vez tenemos menos de los que financian eso. Cada vez que un empresario genera impuestos, le hace un bien a la sociedad enorme. Tendríamos que convertirlo en nuestros héroes, en los que posibilitan que el resto... Me queda ¿Sí? un minuto, me están diciendo que ya termina el programa, no sé si escuché bien los chicos del estudio, y no quería dejar de terminar el programa sin preguntarte si va a haber una opción y que vos vas a estar ahí, como alguna vez estuviste en política de tu partido, no sé qué partido será, para estas próximas elecciones del año que viene. Una tercera opción. Nosotros estamos procurando que haya una alternativa para la gente que no se siente identificada con el gobierno, pero que también tiene una gran decepción con la administración pasada. Y creo que hay mucha gente que se encuadra en esa circunstancia de que no le gusta este gobierno, pero también siente una gran frustración respecto al gobierno pasado. Estamos trabajando para que haya una alternativa. Si encontramos oídos receptivos y buena disposición, procuraremos darle una respuesta a toda esa gente que se siente mal representada. Y yo creo que ese es un gran problema y por eso esas ideas locas tienen tanta difusión en la Argentina. ¿Vos irías con todos los que son del liberalismo, famosos, conocidos, o vos sos en realidad el padre de muchos de ellos? Lo digo acá en cámara porque yo sé que te admiran, quiero que la gente lo sepa. Fuiste el profesor, te tienen como maestro, muchos de los economistas del liberalismo, ¿no? Te tienen a vos como su maestro.
Yo creo que tenemos que ofrecer la opción más amplia y atractiva. Esto es, no debe ser un frente de los liberales, sino con los liberales. Tenemos que convocar al mayor espectro posible para que la Argentina pueda tener una opción de cambio. Si lo único que hacemos es una cosa menor y excluyente, sectaria, no vamos a cumplir el rol que la sociedad requiere. Necesitamos una coalición muy amplia. Le estoy preguntando al estudio, a los chicos, porque como ven estamos en este nuevo método de pandemia donde todo es nuevo y todo es diferente y el mundo va a cambiar mucho, haciendo el programa, si nos queda tiempo. Carlos, te pregunto, ¿nos queda tiempo para seguir con Ricardo? ¿No? No. Bueno, Ricardo, yo me tengo que despedir, me están diciendo los chicos por lo que sería una cucaracha que no lo es, en un estudio de televisión de aire que ya terminó el programa. Yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y me encantaría volverte a ver cuando termine esto y ver cómo fue la ecuación costo-beneficio a fin de año. Ojalá podamos salir adelante y construir un futuro mejor para los argentinos. Un gran saludo. Fundamental, una tercera opción. Gracias por haber estado acá, Ricardo. Gracias. Hasta luego. Yo me despido, hasta la próxima semana a todos ustedes también, gracias por haber estado ahí y bueno, estoy un poco mirando el monitor y un poco mirando a la cámara con este nuevo método de un antes y un después, va a haber en la humanidad para muchas cosas. Y programa tras programa, hoy tocó economía y política, pero programa tras programa vamos a ir hablando de el mañana, cómo será, y yo siempre creo que lo mejor está por venir, así que bueno, nos volvemos a encontrar la semana que viene, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Les agradezco mucho a todos ustedes haber estado ahí y chao, traten de pasarla bien. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe el dueño de esta estima, es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo.